Buenísimo, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, Martín. No sé si como estábamos con el problemita para conectarnos y ahí quedamos bien con la imagen, la luz. Me veo medio oscurito, pero bueno. Sí, 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 sí. Mientras no sea de cómo es que le dijeron ¿cómo es a Carafi, que son del oscurantismo, algo así. Ay, ay, Bueno, ay. ¿qué va a ser? Bueno, Es la ignorancia que hay sobre muchas cosas de la Edad Media y sobre todo del origen de la palabra oscurantismo, que viene de los iluministas franceses que se autodeclararon los patrimonio de la modernidad y de todo lo bueno, digamos. Por supuesto, a todos los que pensaban contrario los pasaron por la guillotina. Bueno, sí, sí, la sí, sí, ignorancia sí, es sí, así, sí. la ignorancia es así. Mucho de lo que se enseña en las universidades, claro, soy profesor universitario, y lo que se enseña en los colegios secundarios son supersticiones, son Ujú. relatos, leyendas negras que se han creado con fines propagandísticos. El problema es que en Argentina lo enseñamos como si fueran ciencia. De ahí viene la Tal palabra cual. oscurantismo. Probablemente la persona que se lo dijo a Carafino no sabía de qué hablaba. No, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, bienvenido, Gabriel. Me gustaría hacer la presentación yo, pero quiero que vos te presentes ante la audiencia, que digas quién sos, dónde vivís, qué edad tenés, si tenés hijos, qué estudiaste. Me enteré que por ahí estuviste también y que pasaste por el seminario. Presentate vos, que realmente vos lo vas a hacer mucho mejor que yo. Bueno, soy Gabriel Bénica, 56 años, tengo una esposa, Mónica, cuatro hijos que son Atenas, Román, Simón y Galileo. Originario de Colonia El Timbó, norte de Santa Fe, básicamente chacareros, productores agropecuarios, aunque hace más o menos 30 años adopté y fui adoptado por la provincia de Buenos Aires, donde desempeño mi actividad, que claro, desempeño una actividad que técnicamente es desarrollo de canales de distribución, servicio y venta. Concretamente lo hago para la maquinaria agrícola y dispositivos de agricultura de precisión, de empresas que son de Santa Fe en la provincia de Buenos Aires. Desarrollo el mercado en la provincia de Buenos Aires. Buscar agentes oficiales, concesionarios, viajantes, técnicos, o sea, armar todo aquello que conecta la oferta con la demanda, de la producción, con este caso el mercado, que el mercado nuestro, mío, sería el de los productores agropecuarios. Esa es mi actividad. Como Perfecto. antecedentes académicos, bueno, vos lo dijiste, yo estudié filosofía y teología. No sé qué materia me está faltando, pero hice casi todas en el seminario. Después, bueno, dejé y estudié Derecho, sí, me recibí de abogado, y más tarde hice un posgrado en marketing y un máster un MBA, Master Business Administration, un máster en dirección de empresa, para resumir. Y alguna otra cosita estudié por ahí, comercio exterior. Bueno, pero mi actividad es esta. Lo que hago de todo eso, en realidad lo que hago concretamente es desarrollar canales de distribución, servicio y venta y algún asesoramiento a empresas que me piden en temas muy concretos, sobre todo en temas de empresas familiares. ¿Y la docencia la seguís ejerciendo docencia, algo de eso? Bueno, así hasta hoy sí, sí hago docencia universitaria, sí, en tema de desarrollo de canales precisamente. Muy bien, muy bien. Contame, Gabriel, Canales. ¿y cuándo te radicaste acá en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuándo, digamos, ya, digamos, te considerás bonaerense? Bueno, 85, 86, a ver, 87, 88, 89, 90 me casé y ahí nos vinimos con mi señora directamente. Yo venía a trabajar a un estudio jurídico y a hacer una especialización en Derecho Internacional Privado, pero rápidamente una persona especialista encargado de comercio exterior de una empresa importante, de Sancor, me hizo ver que lo mío iba más por lo comercial que por lo jurídico, así que ahí fue que decidí estudiar esto de comercio exterior y trabajé, bueno, seguí trabajando abogado un tiempo, fui encargado de comercio exterior de un banco y ya fui saliendo del derecho. A los 5 años ya estaba saliendo, era gerente de una empresa de dispositivos automotrices, hasta que con un grupo de amigos de esa empresa se forma esta otra empresa que yo represento hoy, de dispositivos ya no automotrices, sino de dispositivos electrónicos para maquinaria agrícola, lo que es agricultura de precisión. Son, Ah, bueno, lo que se llama banderilleros, monitores de siembra, pilotos automáticos, todo lo que es la electrónica
y la informática y la tecnología satelital aplicada a la maquinaria agrícola. Mirá qué interesante, ¿eh? Mirá qué interesante, Sí. espectacular, una combinación. Sí, sí, el piloto automático de la maquinaria agrícola de última tecnología. Sí, Este, Argentina diría que hasta el 2003, 2004, 2005, casi hasta el 2008, Argentina llevaba en algún aspecto liderazgo mundial en el tema. Quiero mirá, decir que agricultura de precisión se desarrollaba en Estados Unidos, Brasil y Argentina, que eran los países que habían aplicado la siembra directa, y nosotros estábamos en ese tema bastante pasos por arriba de Brasil y compitiendo de igual a igual con Estados Unidos. No quizás en cantidad, porque ellos tienen grandes empresas como John Deere, etcétera, que no nos tenemos que sacar el sombrero, pero sí en algunos desarrollos, como por ejemplo siembra variable, que acá hacíamos y en Estados Unidos todavía no se hacía. Ahora bien, precisamente el hecho de que en Argentina, esto lo tengo que decir, se combata al capital continuamente hizo que todas esas empresas, en vez de explotar y estar hoy exportando al mundo, estamos ahí peleando para que nos dejen exportar, para que nos dejen importar algún insumo, porque quien exporta, importa, porque no todo se fabrica 100% en todos los países, siempre necesitas algo traer. Y bueno, eso hizo que otros países que venían corriendo atrás nuestro nos alcancen y nos pasen en algunos aspectos. Pero todavía estamos fácilmente en el top 10 de la agricultura de precisión en el mundo. ah, mirá, en el mundo, pensé que me ibas a decir solamente en América. Bien, No, de bien, bien. América estamos con Brasil ahí, ¿no? 1, 2, Perfecto, 2, 1. perfecto. Bueno, me estás diciendo datos alentadores porque esto está bueno que la gente lo sepa. Pues ¿sabes qué pasa? También la gente, y con respecto a datos alentadores, me voy a detener, la gente está bombardeada de solo malas noticias. Les tiran las pálidas y con eso le pinchan la esperanza. Una persona que le pinchan la esperanza no tiene ánimo de progresar o de apostar a alternativas nuevas o a que se puede. Entonces esa gente se derrota moralmente. Así que eso que me acabas de decir, realmente para mí incluso es nuevo y te lo reagradezco y de eso se trata también un poco este programa, es tratar de transmitir cosas buenas a la gente. Así que Bueno, espectacular. en el campo hay mucho desarrollo que lo pone a Argentina de igual a igual con país. Por ejemplo, Argentina lideró y creo que aún lidera en porcentaje lo que es siembra directa. Este, eh, Hay muchas cosas que estamos de igual a igual. Lo que pasa que para saquear a un sector hay que demonizarlo. Y entonces demonizarlo implica no solamente contar cosas malas, ciertas o no, sino negar los méritos, por ejemplo. Y en Argentina, que es el primer exportador mundial de aceite de soja, no, perdón, de aceites vegetales, el polo aceitero más grande del mundo está en Rosario. ¿Alguien lo sabe? No, no lo sabe. La gente cree que la soja se exporta como grano. Claro. Sí, 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 Sin sí. embargo, tenemos el polo aceitero más grande del mundo en Rosario. No se sabe eso. Y fuimos primeros exportadores mundiales de biodiesel durante mucho tiempo y podríamos serlo si no existieran las restricciones. Y la gente no sabe. Y estamos hablando de productos con valor agregado. No estamos entre los 6, 7 primeros exportadores o productores mundiales de vino. Bueno, eso más o menos se puede llegar a saber. Pero bueno, desconocemos cosas que son, en las cuales hemos sido buenos y que todavía seguimos siendo buenos, pero que son negadas porque si se dicen, se pierde el objetivo que es demonizar al sector y uno necesita demonizarlo para saquearlo. Necesita decir que solamente produce materias básicas, que se tira una semilla y nace, lo cual es mentira. El que dice eso nunca tuvo una huerta, y cosas por el estilo. Hay muchas cosas más. Lo digo yo que salí del campo para estudiar abogado, marketing, dirección de empresas, hice máster y vuelvo al campo porque veo que ahí está la tecnología, la posibilidad de desarrollo, de progreso. Es más, hemos llevado agricultura y tecnología a Uruguay, por ejemplo. Otros países se están beneficiando con nosotros, Paraguay, Bolivia. Países obviamente que reciben a productores que huyen de Argentina, lamentablemente, ¿no? Sí, 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 sí. Dijiste dos cositas que me gusta rescatarlas, o resaltarlas en realidad, perdón, resaltarlas. Una, dijiste con valor agregado, eso es fenomenal, ¿sí? Eso de mandar no solamente materia prima y que lo produzcan todo y hagan la transformación de la materia prima en producto, ya que salga algo transformado con valor agregado,
eso es muy importante para la economía, ¿no? Bueno, se hace mucha cosa con valor agregado en Argentina. Por ejemplo, la leche se exporta como leche en polvo, no se exporta como leche. Y la leche en polvo implica un montón de procesos. La uva se exporta como vino. El trigo se exporta como harina y la soja se exporta como aceite, pele de soja o harina de soja. O como biodiesel. No se exporta, se exporta una parte en bruto, pero una gran proporción se exporta como producto, diría yo, terminado. Pero obviamente se sigue con el relato de hace 80 años, decir que se exporta solamente grano. No es verdad. Y además hay otra cosa. Si fuera cierto que exportaríamos solamente grano, tampoco sería cierto decir que exportamos sin valor agregado. Solamente que el valor agregado está integrado atrás en el proceso productivo y no adelante. Por ejemplo, si yo para exportar semillas y en gran cantidad y tener una gran eficiencia, aplico tecnología, agricultura de precisión, mecanización agrícola, biotecnología, genética en las semillas, estoy aportando valor agregado. No lo estoy exportando en un sector de la cadena, pero lo estoy exportando en otro. Cuando decimos, por ejemplo, que los canadienses son los mejores mineros del mundo, no le pedimos a los canadienses que sean buenos joyeros. Los buenos joyeros son, no sé, los armenios, los italianos. Los canadienses son muy buenos en lo que se llama la integración hacia atrás del proceso. Esto en desarrollar tecnología para extraer y sacar los minerales, más allá de la cuestión, estoy diciendo que estemos de acuerdo, ¿no?, con sacar minerales, esa es otra discusión. Pero quiero decir, son prósperos y son buenos y aplican valor agregado sin necesidad de transformarse en joyeros. Esto quiero decir que también vale para el campo, o sea, la tecnología puede estar aplicada en la fabricación de maquinaria agrícola, dispositivos de agricultura de precisión, biotecnología, genética, tenemos los mejores semilleros del mundo, gran parte de lo que se siembra en Estados Unidos sale de nuestros semilleros que están ubicados en la zona de Junín, Venado Tuerto, Pergamino, etcétera. ¿Alguien lo sabe? No se enseña eso, se enseña ESI e ideología de género, y después los pibes hablan pavadas en todo el resto. Tal cual. Y vos fíjate que también otra cosa... Anécdota, si querés, estamos saliendo del tema, pero te cuento una anécdota sobre por qué estas cosas, usted dirá, ¿qué tiene que ver con NOS y con la campaña de Centurión en la cual estoy involucrado? Creo que es la razón o el motivo de la llamada, supongo, ¿no? Y ahora te iba a preguntar, cómo una persona como vos se involucra en política. Bueno, cuento esto porque también creo que esto también hace a la propuesta de desarrollo de la producción de NOS, que parte del conocimiento real de las cosas y no de la zaraza. Te cuento un ejemplo de lo que es desarrollo de valor y que uno ve que se ignora desde las universidades, desde el periodismo y ni que hablar desde la clase política. Bueno, la primera siembra de trigo que se hizo en Argentina, no era Argentina todavía, en el territorio que más tarde sería Argentina, se hizo en el fuerte Santi Espíritu. En la expedición de Gaboto, en el fuerte Santi Espíritu, un lugar ubicado más o menos en lo que hoy se llama Puerto Gaboto, entre Santa Fe y Rosario, sobre los márgenes del Paraná, se hizo la primera siembra de trigo. Como lo sabemos, los españoles eran muy prolijos y registraban absolutamente todo, ¿no? Y ahí quedó un registro escrito por un tal Luis Ramírez que decía concretamente que se habían sembrado 50 semillas de trigo que habían sobrevivido a un naufragio y que las tierras eran muy buenas, porque habían dado esas 50 semillas de trigo sembradas en el fuerte Santi Espíritu, en lo que hoy llamamos Puerto Gaboto, esto hace 500 años, ¿no? Sí. Estas 50 semillas habían producido 550 semillas, a razón de 11 semillas por cada semilla sembrada. Es una producción del 1000%, más o menos, pero digamos, una cada 11 produjo. Bueno, ¿sabés cuántas semillas de trigo con la incorporación de desarrollo tecnológico, fertilizantes, etcétera, se obtiene hoy por cada semilla de trigo sembrada? Ni idea. Entre 200 y 300. Bueno, la diferencia entre 11 y 200 o 300 es valor agregado. O sea, el valor agregado no está solamente en transformar una semilla en harina, sino en multiplicar la capacidad productiva de cada semilla, de una vaca, de lo que sea. Está igual, mira qué bueno.
Se nota que tenés tu faceta docente ahí bien pulida, ¿eh? Porque la estás llevando a un lenguaje en que toda la audiencia podemos entender esto. La verdad que una persona que yo desconozco sobre todas esas temáticas y que la pueda captar toda, y encima después del accidente que tuve, que quedé medio lento, espectacular, Gabriel. No, por favor. No, excelente. Gabriel, y otra cosa que comentaste, que es lo de la demonización, ¿no? Demonización que se aplica a tantas cosas. Se aplica al campo, a las Fuerzas Armadas, a la institución iglesia, a la política misma, ¿no? A la producción y últimamente al trabajo mismo. Exacto. Sí. Porque últimamente primero se opuso, se combatió al capital y ahora se combate al capital y al trabajo. Pareciera que está mal querer trabajar, ser hacendoso, tener contracción al esfuerzo, enseñarle a los chicos a trabajar, explotador de menores. A ver, Fangio empezó trabajando a los 9 años en un taller mecánico en Balcarce y eso lo hizo un experto. Sí. Eso hizo que sentía ruidos y ya sabía lo que le pasaba al motor y cuál era el pistón que estaba fallando. Esto de la demonización. No estoy diciendo que todos los chicos tienen que trabajar a los 9 años, 8 horas por día, qué sé yo qué, pero indudablemente que hay habilidades que se aprenden de chico o no se aprenden nunca más. Tocar un instrumento, aprender un idioma, practicar un deporte o trabajar. Obviamente, puedo aprender a tocar guitarra a los 30 años, pero no voy a ser nunca más Salinas, ni qué sé yo, no sé qué otro guitarrista, ni Santana. Voy a ser un guitarrista del montón. Del cumpleaños, de la cumpleaños y de la fiesta de fin de año. Claro. Por supuesto. Pero antes me acuerdo cuando éramos chicos, yo por ejemplo he tenido, mira, como cosas para jugar. Yo por ahí pedía las herramientas de juguete, que no eran de plástico. Tenía serruchito, tenía martillo, entonces yo me armaba mis cosas. Y no es trabajar, pero te acerca a un oficio. O también comprar el juego del laboratorio, que venía con el mechero, el tubito de ensayo y todo ese tipo de cosas. Te acerca, sin por ahí tener que estar en la cadena productiva, siendo chiquito, ¿no? Siendo menor, pero te acercaba a eso, ¿no? Y hoy con la demonización del trabajo hay un ataque cultural también, ¿no? Me parece que es un ataque a la cultura del trabajo y a tantas cosas. Porque un hombre trabajador es un hombre libre. Alguien que tiene un oficio es un hombre libre. Exactamente. Es un hombre que tiene respeto de su familia, de sus hijos, de su esposa. Tiene una familia, mantiene una familia. Es no solamente procreador, sino proveedor y protector. Eso hoy se demoniza como patriarcado. Ser proveedor, procreador y protector de la familia es patriarcado. Sí, es patriarcado. Como el patriarca Abraham, Isaac, y Jacob y Moisés. Viene de nuestra cultura. Por supuesto que hay en esas cosas puede haber desvíos, exageraciones. Por supuesto, como cualquier otro tema. Sí. Como cualquier otro tema. Sí. Pues sabes que cuando hablamos esto de demonización y ataque a la cultura, me hace acordar, no sé si vos viste una película, pero por ahí algo de la historia te acordás, cuando los nazis invaden Polonia, ¿sí? Una de las cosas, esto lo vi en una película que se llama Carol, el hombre que llegó a ser papa. Lo que intentan hacer es destruir la cultura de Polonia, y los polacos se dividen en la resistencia, algunos la resistencia armada, y Karol Wojtyła, dentro de otras personas, hacen la resistencia cultural. Dice, porque hoy es el nazismo, pero hoy el próximo monstruo no sabemos cuál será, que fue justo la Unión Soviética, pero ellos hicieron la resistencia cultural. Hasta incluso hacían en los subsuelos o en los sótanos obras de teatro. Mantenían su cultura, protegían sus libros, porque destruyendo la cultura sabían que era más fácil de dominar a un país. ¿Cómo tenemos que hacer una defensa de nuestra cultura? Qué bárbaro. Mirá, días pasados, viniendo de la misa de Luis Guillón, traigo a una señora cuyo marido Casimiro falleció recientemente, polaco, que a su vez sus hijos tienen hijos y hijas tienen la doble nacionalidad. Y bueno, y hablaba, me contaba esto casualmente,
me contaba esto, que la resistencia fue básicamente una resistencia cultural y muy enraizada en la Iglesia Católica. Me contaba esta señora que los comunistas perseguían a la Iglesia Católica básicamente a través de qué, o de los católicos, de qué manera. Y si eras católico no accedías a puestos, no podías crecer en una organización, en una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y la resistencia de los católicos era seguir siendo católicos, seguir cumpliendo con los sacramentos, seguir yendo a misa, y construir iglesias. Dice que construían iglesias a mansalva y se los prohibían y volvían a levantar ahí donde los habían construido y destruido. Los comunistas, o mejor dicho, los izquierdistas. Los izquierdistas. Porque nos olvidamos que la gente era y será de izquierda. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, qué importante. Que son los dueños de la moral y de los derechos humanos. Perseguían con pasión digna de mejor causa a quienes simplemente tenían una creencia o, mejor aún, una cultura milenaria, como es la cultura polaca. Bueno, esta gente construía iglesias y los perseguían y las volvían a hacer. Y decía que iban los policías a reprimir, digamos, estaban construyendo iglesias, pero eran católicos también los policías. Entonces, bueno, a veces como que, no sé, hacían la vista gorda o llegaba un momento que la dejaban pasar y dice, bueno, y hoy dice, te vas a Polonia, está lleno de iglesias construidas durante el comunismo. Esa era la resistencia. Sí, 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 sí. Y hoy sacamos, en el siglo XXI, muy lindos ejemplos de Polonia. Así que fue un trabajo de muchas décadas. Un trabajo de muchas décadas y con un sindicato, Solidarnosc, dirigido por Lech Walesa, pero alentado, o por lo menos promovido por Juan Pablo II, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Lo importante también de eso, ¿no? Que la entienda la gente, que uno no trabaja para un resultado de acá a unas elecciones nomás. Uno no tiene que trabajar o a un año más o a 2 años más. Tenemos que hacer un proyecto de país y eso lleva muchas décadas. Eso lleva muchas décadas. Y te hago una pregunta, Gabriel, para no robarte tiempo, sé que tenés otros compromisos. ¿Cómo es que Gabriel, una persona que tuvo estudios religiosos, de economía, de negocios, de abogacía, docencia, padre de familia, tanto de repente se ve en la trinchera de la patria, en la trinchera virtual o de otro formato, involucrándose en la política? ¿Cómo se dio eso? Bueno, fue una evolución personal. Yo, al principio de ideas, mis ideas, yo soy católico, así, digamos, y con algunas ideas de derecha siempre fui, pero básicamente podría decir que mi ideología había sido cultivada del sector del liberalismo económico. O sea, yo, una persona que creía, o creo, en libertad de emprender, en el respeto a la propiedad privada, he leído Alberdi, me gusta Alberdi. Bueno, es verdad que cuando digo la palabra liberalismo hay muchos liberalismos y muchos, también se le llama liberalismo al iluminismo de la Revolución Francesa, no tengo nada que ver, estoy en las antípodas de eso. También a veces se identifica el liberalismo con masonería, hay liberales masones, no tengo nada que ver con eso, o sea, con gente que ha perseguido no sé si los masones, pero sí gobiernos que han sido masones, han perseguido a católicos y demás, ¿no? Tenemos la historia de los cristeros en México, también en España, etcétera, etcétera, no tengo nada que ver con eso. Bueno, pero digamos que tengo que reconocer que yo era un lector de Alberdi, de algunos otros, como von Hayek, Mises, Menger, en la escuela austríaca, cuya raigambre está en la escuela católica de Salamanca. No olvidemos, hablamos de la escuela austríaca de economía como uno de los grandes referentes del liberalismo económico, pero la escuela austríaca de economía lo que hace es rescatar los estudios de estos sacerdotes de la escuela de Salamanca sobre la teoría del valor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, un tema sobre el cual se podría ahondar en algún momento y valdría la pena hacerla. Bueno, ese fue, digamos, raigambre intelectual, pero mi debut en las cuestiones políticas fue con el conflicto del 2008. En el 2008 el conflicto con el campo, entonces empecé a trabajar de la mano de los productores autoconvocados, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo, y después con la gran esperanza que fue Cambiemos, o mejor dicho, el PRO o Macri, a quien yo pensaba una persona derecha, no un conservador, no necesariamente una persona religiosa, pero sí alguien que, bueno, que con algunas ideas económicas bien orientadas, sabía ver el aporte que hacía a su propio partido la gente que podríamos llamar de derecha o conservadora o tradicional, etcétera, etcétera. Bueno, para mí fue una gran decepción, no por lo económico hasta yo entiendo las razones del fracaso en muchos aspectos, puedo considerar que pudo haber habido falta de osadía, de valor, pero digamos son cosas que pueden, ahora que no puedo aceptar
son aquellas cosas como, por ejemplo, impulsar la ley de aborto, que no me venga con el cuento que lo que quiso hacer fue mandar a discutir, porque nadie le pedía que mande a discutir nada. O sea, cuando un presidente manda un proyecto a discutir, está diciendo, en realidad, vótenlo que no lo voy a vetar. La ideología de género, o sea, cuando sabemos que promovió la ideología de género, que venía de antes, es verdad, pero la promovió, incluso llegándose a endeudar en $200 millones con el Banco de Integración y Desarrollo para promover políticas de ideología de género. Él lo llaman perspectiva, pero es lo mismo. Y después ya cerrando en el G20 diciendo que nuestra política de Estado, y es realmente política de Estado porque en esto están de acuerdo el kirchnerismo, o sea, el peronismo, y Cambiemos, Macri cierra el discurso del G20 diciendo que su objetivo, su misión, etcétera, etcétera, es promover la perspectiva de género y atenerse a las decisiones de la gobernanza mundial. No recuerdo cuál era exactamente la frase, pero me acuerdo bien de la palabra gobernanza y mundial. Y que nuestro rol en esa gobernanza mundial era claramente el de súbdito, no de protagonistas ni de otra cosa. Bueno, entonces decepción completa con Macri el PRO, donde yo ya al final estaba militando, creyendo en otra falacia, en otra mentira, creyendo que había una Lilita Carrió de derecha que podría llegar a ser un chico que se había convertido y cosas por el estilo. Llegué a ser presidente de la coalición cívica acá en Esteban Echeverría. Tampoco es que hice una gran militancia, pero llegué a ser presidente. Bueno, me eligieron presidente de la coalición cívica. Bueno, fue otra gran decepción también, Sarasa con las ideas estas de los valores, etcétera, etcétera. A ver, en realidad Lilita es lo que imaginamos que es una liberal de izquierda. Está con la ideología de género y con todo eso. El aborto es verdad que algunos varios de sus diputados votaron en contra, tengo que reconocer, y algunos incluso han militado por la vida. Pero en términos generales es perspectiva de género, y es anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, lo cual significa indemnización a los terroristas y cárcel a los militares, el proyecto impulsado por Carrió, y es asignación universal por hijo, cuando tendría que haber habido otra solución al problema de económico, y no precisamente decir, muchachos, tengan hijos que lo mantiene el Estado. Creo que fue una mala solución, y hoy en día, ¿cómo se sale de eso? Ya es más difícil. Entrar es fácil. Bueno, entonces, evidentemente quedé huérfano de partido hasta que apareció el tema Provida, y ahí el tema Provida vi lo que vos acabás de decir antes de la pregunta. Vi que había un grupo de gente que entendía, y en este caso Gómez Centurión, que la solución a los problemas económicos, si los problemas económicos fueran la razón última de nuestra vida, que no lo son, pero supongamos que lo fueran, es ir a las bases. O sea, no se puede construir una casa sobre arena, no se puede construir una casa en el aire, no se puede tener propiedad económica y pretender respeto a la propiedad, a la libertad de comercio y todo lo que yo quizá hubiera deseado como liberal económico en algún tiempo, si no están las bases. ¿Y las bases cuáles son? Las bases son es aquella cultura, es aquel caldo que hace que la propiedad y la libertad tengan valor, y esas bases son Dios, fuente de toda razón y justicia, la familia, la patria, etc. Sin eso, sin esas bases, estamos a la intemperie y no hay propiedad que resista por más que esté escrita en la Constitución. También está escrito en la Constitución que hay que proteger a la vida desde la concepción, y vemos que se le da bastante poco artículo al tema. O sea que no alcanza con escribir cosas cuando se ha perdido el alma de la patria, cuando la cultura se ha destruido. Entonces hay que volver a las bases. Esa es mi idea. Las bases también las da Alberdi, pero sin olvidar las bases de nuestra nacionalidad. El cristianismo, la familia, la amistad, el respeto, la autoridad. Es muy loco, y corregime si me estoy equivocando, pero es muy loco pensar que en una democracia, en un gobierno democrático, en un sistema democrático, tengamos que hablar de defender la Constitución. Es muy loco. Esto se pensaba solamente antes en los sistemas de gobernanza por una dictadura, por una tiranía o por una invasión de otro país, ¿no? ¿Es muy loco o estoy muy equivocado yo?
Bueno, lo que parecía imposible que iba a pasar, pasó, pero la cultura del disparate empezó hace un tiempo y la hemos aceptado por lados que quizás no afectaban económicamente, aunque lo afectan. Por ejemplo, la ideología de género. Si alguien puede decir que es hombre o mujer solamente por su percepción, bueno, hemos abierto la puerta a todo tipo de disparates. Y si le abrimos a todo tipo de disparates, ¿ya cómo podemos atenernos? A ver, la policía detuvo aún no sabemos todavía qué es porque no sabemos cómo se percibe. Entonces no podríamos ni siquiera dar una orden para decir hay que perseguir a qué, a un masculino, un femenino. Tal cual, tal cual, tal cual. Y si mata a la mujer y en el momento dice que no, él no es mujer, no es hombre, sino es una mujer que mató a otra mujer, ¿sería femicidio? Sí, 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 un Entramos a la disparate. cultura del disparate que no tiene sostén ni siquiera desde lo jurídico, porque entra en contradicciones que son insalvables. Bueno, cuando aceptamos el disparate en esas cosas, cuando aceptamos que la Constitución dice claramente hay que proteger la vida desde la concepción, decimos, no, dice eso, pero en realidad quiere decir otra cosa, y aquí todos los jueces que avalan el aborto tienen razón y los que la impugnan no, listo, entonces ya es inútil que tengamos que decir, no, pero la propiedad privada, pues son cosas incluso ya que admitirían es una postura más ambigua, digamos. O sea, no, si no defendemos que blanco blanco, negro negro, uno uno y dos es dos, entonces no nos preocupemos de que haya alguien que impugne que pise a 3, 14, 16, porque ya hemos arruinado las bases. Tal cual. Recordame o ayúdame a hacer memoria, Gabriel. Los usos y costumbres son fuente del derecho, ¿no? Sí, sí. Son una Eso de las cuatro fuentes de derecho junto con la jurisprudencia, la doctrina y las leyes, obviamente. yo me imagino, sí, sí. Y dale, dale. No, yo me imagino si el derecho fuera un ser vivo, vamos a llamarle, un ente, qué quilombo, uy, perdón por la palabra, pero qué despelote tendría la cabeza viendo los usos y costumbres, una licuadora lo que estamos viendo, es una cosa totalmente inentendible, los usos y costumbres, una Sí, pero licuadora. aún así diría que son más disparatadas las leyes que los usos y costumbres. O sea, la gente todavía mantiene el sentido común. Fíjate que hasta el mismo kirchnerismo, impulsor como ningún otro de la ideología de género, junto con Cambiemos, se cuida muy bien de ponerle a su nombre, le robo la frase a Juanjo Centurión, se cuida muy bien de llamarse a sí mismo frente de todes. Sí, 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 Saben sí. que no entró en los usos y costumbres. Hacen lo imposible para que digamos eso, pero cuando tienen que dirigirse a su electorado, pone hipócrita y farisaicamente frente de todos, porque sabe que todos no entra todavía. Aún los usos y costumbres siguen resistiendo este disparate que se promueve desde la cátedra universitaria, desde los medios y desde la política. Mirá, que hablando de otro temita de esta semana, y ya con esto no te robo más tiempo, este intríngulis que tenemos es momentáneo, espero que sea momentáneo con Chile, que pretenden avanzar un poco más en el tema de las aguas, viste que apuntan ya, son aguas que se acercan más hacia el Atlántico y que también sería una conexión más hacia la Antártida. Y por un lado yo soy empleado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Trabajo en la Armada. Y en este momento, defensa en el país, números más, números menos, tiene un 0,4, 0,4, sí, no llega a un 0,5% del PBI. Mientras las políticas de género, INADI y el Ministerio de la Menstruación y no sé cuánto, tienen casi un 4% del Y PBI, el, o me quedo corto. y el 17% del presupuesto nacional. Es una... Por eso acá el problema no es Chile. Acá no es que Chile avanza sobre nuestro territorio. No, no. Nuestros gobiernos entregan nuestro territorio. Si un Sí, sí. grupo de zaparrastrosos autodenominados y autoproclamados mapuches, neologismo inventado por antropólogos británicos hace menos de un siglo, por realidad son araucanos, chilenos. Si un grupo de tipos autodenominados y autoproclamados mapuche toma la escuela militar de montaña de Bariloche y el gobierno nacional no solo le da apoyo logístico, sino que ordena a los militares no hacer nada, ¿cómo no va a avanzar Chile? Sí, sí, Son sí, la sí, 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 subversión apátrida, son la subversión apátrida de los 70 en el poder.
Totalmente, totalmente, totalmente. Yo me imagino que van a... Si hemos desactivado todos los radares de la frontera norte, por donde entra toda la droga, y termina siendo un colador, mejor dicho, no hay frontera, puede pasar cualquiera, puede venir 8 millones si quieren de bolivianos o de paraguayos a votar y acá no pasa nada. No lo hacen porque no quieren hacerlo. Y puede entrar y salir cualquiera, y tenemos una ley de inmigración que es una irresponsabilidad que no existe en ningún país del mundo. No estoy hablando de países capitalistas, Estados Unidos, estoy hablando que no es comparable a la ley boliviana ni a la ley paraguaya, donde para entrar y para salir tenés que cumplir algún trámite, y si no te ponen una estampilla y te mandan de vuelta, ni que hablar si te enfermas, y acá no, viva la pepa. Entonces, bueno, el problema no es Chile, y no dudemos que en cualquier momento pueda ser Brasil y Paraguay. O sea, tenemos un gobierno apátrida con la complicidad de la oposición, ¿no?, que ha hecho de nuestras Fuerzas Armadas la nada misma. Tal cual, tal cual, tal Si cual. nuestro territorio es res nullius, será tomado por otros estados. Escuchemos a Juanjo Centurión a las 22 en Intratables. Leo está con Fantino. Tal cual, tal cual. Gabriel, bueno, un saludito para la audiencia, con esto cerramos, pero con el que ya, mira, voy a hacer un abuso de tu confianza. Voy a hacer un abuso de tu confianza. Te comprometo, no te digo cuándo, pero después lo coordinamos, a participar en otro programita, hacer una entrevistita, ¿te parece? Con mucho gusto. Buenísimo. Y la invitación es que busquen la boleta, busquen la cara de Gómez Centurión y la boleta Frente para el Futuro y voten derecha. Voten derecha, que nunca es un voto desperdiciado. Y nunca es un voto dividido. Le dicen, no hay que dividir el voto. No, votaremos todo lo que es racional. Votaremos, no vamos a votar la reforma de la Constitución, quédense tranquilos. Acompañaremos al que haya que acompañar cuando hace las cosas bien. Ahora, cuando el que pide que seamos oposición, votan 17% del presupuesto nacional para ideología de género, no lo acompañaremos. Tal cual. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu mensaje final, y muchas gracias por haberte tomado este tiempito, que sé que tenés otros compromisos. Te agradezco mucho. Supongo que nos estaremos cruzando el domingo en San Vicente, así que... Nos vemos el domingo en San Vicente, Martín. Nos vemos Dios mediante en San Vicente. Gabriel, te mando un abrazo enorme. Que termine muy bien el día, ¿eh? Lo mismo digo. Abrazo. Ahora pasamos con la amiga de La Rioja. Gracias. Saludos a Fernanda. Dale, Gabriel. Un abrazo grande. Cuídate, cariño a la familia. Gracias. Chao, chao.